Hola, buen día. Bueno, hoy seguimos con el libro como les prometí ayer y no sé, espero que hayan visto el video, que les haya gustado, que les haya servido de algo, porque en realidad más que les guste es que les sirva. Y nada, a los bifes, como decimos acá en Uruguay, les quería trasladar algo que está en la página 34, que dice, quienes nunca han pisado un lager, que vendría a ser en alemán campamento, se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños. La lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Entendamos que era judío, te mandaban para el campo de concentración, ibas vos y un lote de gente más, de todas las edades, de todos los géneros, niños, abuelos, madres, todo. Y vos corrías riesgo de vida, pero también corrían riesgo de vida todos los que estaban con vos. Entonces, empatizar un poquito ese sentimiento de estar en un campo de concentración sabiendo que te quieren limpiar a vos y a todos. Entonces dice, tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámara de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre todos los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Acá realmente cuenta cómo es que se vive, porque digamos a vos te llevaban, te privaban de tu libertad y te llevaban para esos lugares en donde realmente ya no disponías de nada, ¿no? Porque no hacían con vos lo que querían. Y acá en el libro él habla siempre de esa, digamos, de esa pérdida de poder, del poder de decidir algunas cosas. Pero él habla de una libertad, que es esa libertad de, listo, estas son las condiciones, yo no puedo decidir nada, pero sí puedo decidir como qué es lo que voy a pensar y dentro del poco margen de decisión que tengo, qué voy a decidir. Entonces habla de la selección activa y pasiva, después habla del tema de la sexualidad, de la falta de sentimiento, de cómo fue que los seleccionaron por primera vez, de cómo los mandaban. Pensemos en la vulnerabilidad extrema de estar desnudos frente a miles de personas, ya sean los judíos, ya sean los nazis, pero vos estabas totalmente expuesto. Pensemos en esto de estar indefenso, ¿no? Desde todos lados. No había baños, la gente se orinaba encima, defecaba encima, comían caldos, que esos caldos no es que esa sopa que comemos nosotros, eran como aguas sucias, y ellos cuenta acá en el libro que querían como hacerse amigos de los que servían, de los capos que le llamaban, o de los nazis mismos, porque los capos en realidad eran judíos que eran como que tenían ciertos privilegios, y decían que el cucharón llegue al fondo, ¿no? Para poder sacar una papa, algo. Entonces yo creo que yo he leído muchísimos libros de todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, especialmente todo lo que refiere al Holocausto, porque siento que fue mucho tiempo. Acá en Uruguay también, digo, tuvimos nuestra dictadura, que la verdad que no le envidia nada al Holocausto, pero siento de que acá hubo una vulneración en masa. Pienso que la uruguaya fue más violenta, más profunda, más de todo, pero esta fue en masa, muchísima más gente. Y entonces siempre pienso, ¿no? Digo, yo como que ya pasé esa etapa del masoquismo, de leer qué pasó, qué le hicieron, cómo le hicieron, que realmente es algo de que yo lo leo no para como masoquista en sí, sino como para saber qué fue lo que pasó y a qué sometieron a tantas personas inocentes. Pero está a la final, todo, después que uno sabe todo eso, uno quiere saber qué pasó con esa gente. La mayoría de esa gente
murió. Y los que quedaron vivos tomaron diferentes caminos. Algunos después de haber vivido tanto libertinaje no podían, después de ser liberados, volver a una vida normal, porque ya era como que, bueno, si a mí me mataron, a toda mi gente, si a mí me torturaron como me torturaron, listo, a mí ahora no me para nadie, yo hago lo que quiero, torturo a quien quiero, mato a quien quiero. Y de eso también habla Viktor Frankl en este libro, de que no por haber pasado circunstancias sumamente ruines y penosas, nadie, ni siquiera esas personas que las torturaron impresionante, justifica que vos vulneres el derecho de otra persona. Y yo creo que esa es una de las cosas que me gustaría, primero que nada, dejar de esa lección. El sufrimiento está, pero el sufrimiento no es consecuente con generar más sufrimiento o la violencia o un montón de cosas. Por eso es que creo que este libro trasciende todo ese sentido de cómo uno vive lo que le toca vivir, lo que elige vivir a la final. Y acá dice, después obviamente que habla de un montón, yo acá me estoy saltando un montón de páginas, pero bueno, habla de cómo las personas reaccionaban a las noticias, de que hasta cuando iban a liberarlos, qué era lo que pasaba, ¿no? Después de tantos años la gente le decían que iba a terminar la guerra y la gente ya no creía. Entonces, esos pensamientos, ¿no? Yo quiero que como que a mí este libro lo que me ha hecho reflexionar es en mi presente, en a través de lo que yo vivo, cómo vivo las cosas, cómo me despierto, qué es lo primero que yo tengo en mi cabeza, si yo agradezco, si soy consciente de que yo me levanto, me baño, desayuno, que tengo a mis hijas durmiendo en un lugar seguro, que Uruguay es un país que tiene una democracia estable, que para mí no es natural que me bombardeen la casa, para mí no es natural que entren y me despojen de lo que he construido, para mí no es natural que alguien me viole, para mí no es natural que alguien venga y agravie a mi familia, a mis amigos, a mí, me explico, todo esto es natural para esta gente que lo vivió y que en el libro lo cuenta, era natural, fue lo que le pasó más de una vez, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que para nosotros es natural? Pero natural no desde el sentido de que, listo, es normal que acá en Uruguay no me entren en la casa y me roben, para mí es natural que no me agravien, para mí es natural que no me discriminen. No, digamos, no normalicemos esas cosas. Si son naturales, agradezcamos que son así y no de otra manera. Entonces, es como todo esto que pasó acá tiene que servir para algo. Toda esta gente que mataron, toda esta gente que torturaron tiene que servir para algo. Lo que uno vive tiene que servir para algo. Ayer hablábamos del propósito, de en realidad decidir cómo vive uno, decidir qué decisiones toma, que no te condiciona lo biopsicosocial de la manera tan determinante como nos han enseñado, que uno puede decidir, que uno puede a partir de este mismo momento empezar a tomar otras acciones que pueden mejorar la vida de uno y obviamente siempre dicen que a través del ejemplo uno enseña más que a través de la palabra. Entonces, eso me gustaría que como primer punto realmente ponerlo sobre la mesa y que esto sirva para que nosotros no normalicemos lo que para nosotros es natural, ¿ok? Porque eso no pasa en todo el mundo. Después hay otra parte del libro que dice: la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Yo no sé si ustedes vieron la película del el niño con el pijama a rayas, pero ese niño, spoiler total, si no la vieron, salté en el video, pero ese niño cuando entra en la cámara de gas, feliz de que se va a bañar y nada, lo matan obviamente, a él y al amigo. Esa inocencia, esa fe, todo eso que yo creo que es lo que más humanos nos hace, como a veces se ven obviamente mutiladas totalmente por situaciones tan fatales como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Porque además vos me preguntás por qué pasó eso y yo digo, yo no puedo creer lo de la raza aria, no puedo creer todo lo que hizo Hitler, no puedo creer, tampoco creo todo lo que está pasando hoy en día con la pelea por
en Venezuela, por un montón de cosas, digamos, hay gente que la está pasando mal y todo, pero digamos, ese tema, esa posesión, ese poder, ese hambre que realmente deja a los humanos en el fondo del fondo. Entonces, a mí realmente me gustaría que nos haga reflexionar esta lectura, todo esto que dice Víctor Frank, que él en realidad lo que más quiere con este libro, desde mi punto de vista, es regalarnos la posibilidad de realmente tomar la rienda de nuestra vida, de decidir y de hacer lo que nosotros queremos, de entender que nada es determinado, de entender que hasta en las peores situaciones hay una libertad que nunca nos van a quitar y que nosotros siempre podemos decidir, porque, digamos, una persona que como él, que no tenía nada en ese momento, ¿no? Porque ni siquiera su cuerpo era su cuerpo, él contaba que era piel y hueso, que no tenía fuerza. Estamos hablando de que en Alemania en invierno nieva y ellos estaban totalmente expuestos a las inclemencias climáticas, las quemaduras. Él contaba de que era un privilegio tener tiempo para despiojarse, porque a veces ni siquiera los dejaban sacarse los piojos. Contaba de cómo personas se dejaban morir por la decisión de dejarse morir porque sentían que no podían con eso. Y él contaba también de que él, en el momento en el que ellos cuidaban que entre ellos, que entre los judíos no se suicidaran, porque realmente las atrocidades que la gente vivía era demasiado a veces, pero él siempre intentaba dar como un voto de fe, poner un voto de confianza en que eso iba a terminar y que eso estaba pasando para algo y por algo, y que ellos también eran responsables de cómo lo iban a vivir. Yo creo que cuando te sacan todo y vos te quedás con vos mismo de la manera extrema en la que lo vivieron ellos, eso no tiene, digamos, yo creo que ahí te quedaste vos con vos y con Dios. Y no es cuestión de ponerse a preguntarle a Dios, sino siento que de decidir al menos estar en paz, porque también mucha de esa gente pasó esas cosas y no hubo culpa no fue responsabilidad de. Y creo que todo esto que habla el libro, a la final tiene que a nosotros hacernos valorar lo que nosotros tenemos, entender que ese rol de víctima en la que hoy en el 2026 nos ponemos no cabe, digamos, hay gente que la pasó peor y salió, así que no. Y después esto de decidir aprender de cada cosa. Él cuenta de que para él el propósito final de todo siempre fue tener la posibilidad de escribir el manuscrito, que cuando a él lo sacan de la casa, él se lleva el manuscrito de una de las obras, que en realidad acá es parte, y él dice que cada momento que él tenía, él agarraba algo, un pedazo de papel o un pedazo de tela o lo que fuera, e intentaba dejar escritos frases o conceptos importantes para volver a escribir el manuscrito que le habían robado, que se lo habían quemado ahí mismo en el lager. Y para él esa fue la fuerza, volver a escribir esa obra que para él era el sentido de su vida, el propósito de su vida, porque en lo que correspondía a él como persona era ese su fin. Y entonces yo digo, como una persona que está pasando hambre, que está orinada encima, defecada encima, que tiene piojos, que bajó 30, 40 kilos, que no puede dormir, que lo levantan con alarmas para ponerse a trabajar en situaciones totalmente inhóspitas, encuentra la fe y el espacio y la disposición de ponerse a escribir, de tener esa idea tan fresca en la mente de ponerse a escribir o de querer escribir ese manuscrito. ¿Entienden la importancia que él le dio a ese manuscrito? Que yo lo agradezco, porque yo hoy, en el 2026, para mí este libro son esos libros que te ayudan a ser mejor, que te ayudan a pensar, que te ayudan a mejorar todo lo que somos hoy. Entonces, realmente, de ayer a hoy, capaz que ni consiguieron el libro, o capaz que ni lo buscaron, o lo que fuere, pero realmente, si quieren mejorar en la vida, si quieren hacer algo diferente, si quieren encontrar respuestas a muchas de las preguntas que hoy
en este mundo tan efímero, tan, como digo yo, adornado. Esto para mí es la raíz de la humanidad, digamos. Acá es el hombre con el hombre y contra todo lo malo de este mundo. Yo creo que la gente que vivió el Holocausto no puede haber sido en vano. No puede haber sido en vano todo eso. Y no, ellos no tienen que hacer nada más, porque además la mayoría de ellos deben estar muertos, pero los hijos de esa persona tampoco tienen que hacer nada más. Ya está, ya nos han contado todo lo que han pasado. Entonces, somos nosotros, sos vos, soy yo, los que a la final deciden qué es lo que van a hacer con su vida. Nosotros agradezcan que no tenemos que pasar por todas esas inmundicias que ellos pasaron para poder decidir si vamos a vivir bien o mal. Aprendamos, hagamos que todo ese sufrimiento que ya pasó no haya sido en vano. Y decidan qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Tomen la rienda de su vida, empiecen a decidir. ¿Van a hacer algo? Decidan. ¿Lo voy a hacer o lo hago por automático? Si lo quieren hacer, lo hacen. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. Y si es un hábito, empiecen a romper hábitos que les hacen mal. Todo en esta vida se puede decidir. Puedes decidir hasta lo que puedes pensar. Puedes decidir cómo vas a vivir. Todo se puede decidir. Y eso nos hace felices, nos hace íntegros, nos hace personas que vale la pena. Y esto no lo digo desde, ay, esta viene a dar clases de no sé qué. No, yo estoy en pelea conmigo todos los días, a cada minuto. A mí la cabeza me va a 500. La otra vez me fui a hacer Reiki y me dice la mujer, nunca había tenido una persona que le diera tanto a la cabeza. Ustedes no saben lo que es pelear conmigo misma todo el tiempo, pero yo intento ser mejor. Y todo lo que yo estoy haciendo, a mí me hubiera gustado que me lo hubiera dicho antes alguien, y me he encontrado mentores excelentes como es Carlos Davis, que le debo la vida porque a mí Carlos Davis me ha cambiado un montón y me ha abierto las puertas a otros mentores. Tengo a mi amada Ñurka Meneses y después tengo un montón de maestros que los tenía acá al lado y no me he dado cuenta que eran mis maestros. Como es Marce, como son mis hijas, especialmente Victoria, que es la que más me enseña. Porque es la que es igual a mí, y entonces tengo el espejo cerquita, ¿no? Entonces, todo esto es recontra importante, y no lo digo desde un lado de omnisabiduría, no, para nada, lo digo desde haber tocado fondo muchas veces, y que no quiero que nadie pase eso, porque los que pasamos alguna vez mal, que todos hemos pasado alguna vez mal, queremos que las cosas sean mejores. Entonces este espacio es para eso, para que reflexionemos, para que vivamos mejor y para que nos escuchemos entre todos, nos escribamos, nos hablemos y volvamos un poco hacia atrás en el tiempo en lo que era compartir. Ahora no tenemos tiempo de decirnos cómo nos sentimos, a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo nos sentimos. Y para eso también es este espacio, así que tengan buen día, que lean el libro. Y si Dios quiere, me obligo mañana de vuelta también a filmar estos videos, que después que arranco me encanta, pero como que nunca tenía tiempo, ahora dije, listo, 20 minutos todos los días para grabar un video. Y que le sirva a alguien, ojalá y le sirva a alguien. Y si no me sirve a mí, para mirarme mañana como estaba ayer, así que siempre para adelante, vamos arriba.